Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias, profe, por la presentación. Como el profe les contaba, entonces les vamos a presentar nuestro trabajo de investigación. Se llama Complicaciones infecciosas en pacientes con accidente ofídico, atendidos en 3 hospitales de referencia de la ciudad de Medellín entre enero del 2018 y diciembre del 2019. Es un estudio de corte transversal. Este trabajo de investigación es realizado para obtener el título de especialistas en medicina de urgencias, pues de la doctora Lina Marcela Hoyos y mi título. Le agradecemos pues de manera especial a nuestros asesores científicos, la doctora Juliana Quintero y el doctor Carlos Mario Barros, que pues nos han estado acompañando en este proceso, y al doctor Carlos Eduardo Vallejo, que es nuestro asesor metodológico, pues por toda la ayuda con todo el proceso, con este trabajo, y también pues a los doctores Rafael Uribe Acevedo, que es especialista en toxicología clínica y especialista en medicina crítica y cuidado intensivo, y al doctor Juan Pablo Zapata Ospina, especialista en psiquiatría y magíster en epidemiología, quienes pues hoy fungen como evaluadores de nuestro trabajo, y les agradecemos sus recomendaciones. Entonces, primero vamos a hacer pues la introducción del trabajo, vamos a hablar de los métodos, y posteriormente pues vamos a desarrollar los resultados de lo que encontramos. Entonces, el accidente ofídico es causado por la mordedura de una serpiente, mediante la cual se presenta inoculación de veneno que genera manifestaciones locales y sistémicas. Pues esto todo lo conocemos. En Colombia existen 272 especies de serpientes, 49 de ellas son venenosas y tienen potencial toxicidad para los humanos, y en ese sentido entonces es un evento de interés en salud pública, y aquí en Colombia es de notificación obligatoria desde el 2004. La OMS considera el accidente ofídico y las mordeduras por serpiente una enfermedad desatendida, y en ese sentido pues recomiendan la búsqueda activa y la notificación activa de estos casos para poder aprender más sobre esta condición. Hacia el 2017 en Colombia se notificaron 4.972 casos, y en ese año se calculó una incidencia de 7.5 por 100.000 habitantes. Los departamentos que más notifican en Colombia son Antioquia y Chocó, y en ese sentido pues para nosotros es muy importante porque muchos de estos pacientes de todo el departamento de Antioquia y también mucha de la parte del departamento del Chocó, pues llegan a nuestras instituciones de tercer nivel cuando son accidentes ofídicos, digamos, más graves o que tienen alguna complicación, y en ese sentido, pues para nosotros como personal de urgencias es importante porque muy probablemente vamos a estar enfrentados a estos casos clínicos, y en ese sentido, pues tenemos que determinar muy bien las características locales de este evento y poder definir, estudiar las complicaciones que se puedan presentar para poder atender a estos pacientes. Entonces, las complicaciones del accidente ofídico se clasifican en no infecciosas e infecciosas. De las no infecciosas se destaca la coagulopatía, la lesión renal aguda, las alteraciones en la circulación perfusión, que son principalmente el síndrome compartimental, la rhabdomiolisis y las hemorragias. Que si bien pueden darse en cualquiera de los órganos, principalmente gastrointestinales, urinarios, pues para nosotros es bastante importante el sangrado en el sistema nervioso central, pues por las implicaciones que esto tiene con respecto a la funcionalidad posterior del paciente. En las infecciosas se pueden clasificar como no complicadas los abscesos, la celulitis y la erisipela, y las complicadas, que son la celulitis necrosante, la fascitis necrotizante, la mionecrosis y la gangrena. También pues se describen o describimos pues describimos sepsis, osteomielitis y artritis séptica. Los factores de riesgo para presentar estas complicaciones que están descritos en la literatura son el género de la serpiente y su tamaño, el tiempo de evolución del accidente ofídico, las características del paciente, el tipo de atención médica que incluye el manejo inicial y la aplicación del antiveneno adecuado. Y entonces, pues nosotros reconocemos que nuestros pacientes, como la gran mayoría de estos eventos ocurren en áreas rurales alejadas, pues hay poca accesibilidad y disponibilidad de los servicios, y esto hace que muchos de estos factores que previamente les presenté pues estén presentes en nuestros pacientes, y en ese caso pues entonces hay un entorno inseguro para la atención de estos pacientes, y probablemente muchos de nuestros pacientes van a progresar a las complicaciones, y por eso pues también en parte es importante estudiar esto. Entonces,
porque el centro de nuestro trabajo de investigación es el riesgo de infección que tienen estos pacientes. Entonces, ¿qué datos tenemos previamente y por qué decidimos hacer este estudio? Entonces, este primer estudio que les muestro es el estudio del doctor Nilson López, publicado en el 2008. Este estudio es un estudio retrospectivo que alcanzó a recoger 52 pacientes en estos 6 años, del 2000 al 2006, es unicéntrico del Hospital Pablo Tobón Uribe, y ellos pues encontraron unas cosas muy llamativas. Lo primero era que la primera infección o la infección más importante para ellos eran los abscesos, o lo que más encontraron, y además describen que solamente 8 pacientes de esos 52 pudieron tener un aislamiento microbiológico, de los cuales Morganella sería el agente o la bacteria pues como mayormente aislada. Ellos describen una prevalencia de las infecciones del 33% en su población, pero eso es bastante diferente a lo que encontramos en este otro estudio. Este es un estudio también retrospectivo del Hospital Universitario de la Samaritana. Es un estudio de 42 registros de pacientes que provenían de varios departamentos, 5 departamentos, eh, 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 y recogieron los pacientes en estos 10 años. El promedio de edad, ellos describen que el promedio de edad de sus pacientes era de 41 años, el 66% eran masculinos. Con respecto a la gravedad del accidente ofídico, para ellos el moderado era el 63% de la población, el grave el 28% y el leve el 7%, que esto es bastante diferente de lo que hay en las cifras del DANE y en las cifras generales a nivel mundial, pero que es muy parecido pues como a lo que nosotros encontramos también en nuestro estudio. Otra cosa que describen ellos es que se utilizaron 32 esquemas diferentes, 31 esquemas diferentes de antibióticos para la atención de estos pacientes, y eso pues demuestra digámoslo así, la poca homogeneidad que hay en el medio para el tratamiento de estos pacientes. Ellos describen una prevalencia del 90%, y en ese sentido pues nosotros creemos pues que hay una brecha bastante grande, los números son bastante diferentes para poder definir realmente cuál es la prevalencia o cuál es la tasa de infecciones de los pacientes que se presentan con accidente ofídico en nuestros servicios de tercer nivel. Entonces nosotros decimos que no hay unos parámetros objetivos para determinar el riesgo de infección, todavía no queda claro ese riesgo de infección, y que es frecuente que las infecciones se diagnostiquen ya en unas etapas avanzadas, porque a veces clínicamente no es fácil determinarlas, y entonces eso aumenta la carga de enfermedad de los pacientes y aumenta las secuelas, y por eso para nosotros es muy importante estudiarlas. Además, como les acabo de ejemplificar, el uso de antibióticos todavía es bastante controversial. Los estudios, pues en general, no recomiendan la utilización de antibióticos profilácticos, pero sí ve uno que en otras patologías que tienen menor riesgo o menor prevalencia de infecciones sí se están utilizando, como por ejemplo en las fracturas abiertas, que desde una probabilidad de 7.5% ya se indica la utilización de antibiótico profiláctico, pero esto, que aparentemente sería más del 33%, pues todavía no lo contemplamos. Entonces nosotros, los objetivos de nuestro estudio es primeramente determinar la prevalencia de las complicaciones infecciosas y poder describir algunas condiciones asociadas a esta dentro de los grupos de pacientes que ingresaron con accidente ofídico en nuestras 3 instituciones de la ciudad de Medellín, ¿cierto? Determinar las complicaciones infecciosas y también las no infecciosas presentadas en estos pacientes, de modo que podamos decir cuál es el impacto de las complicaciones infecciosas y cómo se relacionan las complicaciones infecciosas y no infecciosas, como les vamos a mostrar más adelante. Además, pues caracterizar los factores relacionados con la progresión a infección e infección necrosante, que digamos es la más grave y es la que genera mayores impactos en la funcionalidad de los pacientes. Entonces vamos a describir las condiciones sociodemográficas clínicas de atención de los pacientes y de la atención del accidente ofídico como tal, y las condiciones biológicas de la serpiente que pudieran de alguna manera pues estar relacionadas con la progresión a las complicaciones. ¿Cuáles son los métodos? Entonces nuestro estudio es un estudio analítico de corte transversal, con pacientes que ingresaron a través de los servicios de urgencias en la fase aguda del cuadro clínico en 3 hospitales de alto nivel de complejidad de la ciudad de Medellín, a saber, el Hospital Pablo Tobón Uribe, el Hospital Universitario San Vicente de Paulo y la IPS Universitaria, y el periodo de recolección de la muestra fue los pacientes que ingresaron entre enero del 2018 y diciembre del 2019.
Los pacientes que ingresaron a nuestro estudio fueron, los criterios de inclusión fueron los registros de todos los pacientes que ingresaron a esos servicios en esa etapa que ya habíamos definido y que ingresaron por medio de una lista de diagnósticos CIE-10 que nosotros habíamos predeterminado, que no solamente incluía los diagnósticos de contacto con serpientes o mordedura de serpientes, sino también otra cantidad de diagnósticos relacionados y similares que en la que pudiéramos encontrar más de los pacientes sin que tuvieran ese diagnóstico directamente de accidente ofídico, y que pues afortunadamente en la búsqueda pudimos encontrar varios de esos pacientes que no contaban con el diagnóstico, ¿cierto? Los pacientes o esos registros se eligieron independiente de la edad de los pacientes, del sexo, la condición sociodemográfica o la condición clínica. Y excluimos unos estudios o unos registros porque la información no pudo ser extraída por dos causas. Primero, porque la historia clínica estuviera incompleta y no permitiera escoger los pacientes, y segundo, porque la causa de la atención fuera distinta al accidente ofídico. Como les dije, primeramente hicimos una lista predeterminada de CIE-10, pero dentro de esa cantidad de diagnósticos pudieran haber pacientes que realmente no tuvieran accidentes ofídicos. Y pues eso fue lo que hicimos, y les vamos a mostrar más adelante cómo fue esa elección. Los datos se obtuvieron de forma retrospectiva de las historias clínicas de cada una de las instituciones participantes. Los investigadores principales plasmaron la información en un instrumento diseñado para el estudio, que era un instrumento manual, un formato manual, y posteriormente se fue sometida a doble chequeo antes de ser exportada para el cálculo estadístico en una base de datos de Excel. Cada investigador extrajo los datos de forma independiente. ¿Cuáles fueron las variables que se tomaron? Entonces, las variables demográficas, edad, sexo, actividad realizada al momento de la mordedura, los antecedentes personales de los pacientes que según la literatura, pudieran estar relacionados con progresión a infección. Entonces, ¿cuáles son esas enfermedades o esos antecedentes personales de los pacientes que pueden ponerlos en riesgo de infección? Entonces, la diabetes mellitus, la enfermedad vascular, la enfermedad renal crónica, el consumo de esteroides, el linfedema, el tabaquismo y la inmunosupresión, principalmente VIH. Características del evento: el tamaño de la víbora, la localización anatómica de la mordedura, el tipo de accidente ofídico y su gravedad. El manejo en la institución inicial, el uso de suero antiofídico, el número de ampollas, el tiempo de inicio de la infusión del antiveneno, que era contado desde el momento de la mordedura hasta que se inició la primera dosis del antiveneno, fuera en nuestra institución receptora de tercer nivel o fuera en la institución inicial, y esos datos fueron tomados de la historia clínica del centro de remisión, ¿no es cierto? La administración del antibiótico o la administración de la vacuna antitetánica. Me disculpan que no coloqué antitetánica acá. Atención y los datos de la atención en la institución receptora, los signos vitales al ingreso, la necesidad de dosis repetida de suero antiofídico, el soporte vasopresor o terapia dialítica, ingreso y estancia en la unidad de alta dependencia UCI, estancia hospitalaria y estado vital al alta. El cálculo de la muestra se hizo a partir del dato de la población que resultó comprometida en Antioquia en el 2017, que fueron 741 casos, de los cuales describen que el 42% requirieron hospitalización, eso eran 311 pacientes, y se asumió una prevalencia esperada del 50%, como ya les había mostrado, los dos datos que tenemos disponibles en nuestro país pues son bastante distantes. En ese caso, entonces, asumimos el 50% de una prevalencia esperada y obtuvimos que la muestra debía ser de 238 pacientes para un poder del 80%, con un nivel de confianza del 95% y una precisión absoluta del 5%. El análisis de los datos, el análisis de la información se realizó en un paquete estadístico SPSS versión 21 y el programa para análisis epidemiológico EPIDAD de una versión libre de distribución. Las variables cuantitativas fueron analizadas dependiendo si tuvieron o no una distribución cercana a la normal mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov y la visualización de su distribución en polígonos de frecuencias. Entonces, aquellas variables que tuvieran una distribución cercana a la normal se reportaron como promedio y desviación estándar, mientras que las variables de distribución no normal se reportaron como mediana y rangos intercuartílicos. Se buscaron diferencias de promedios mediante la prueba de T-Student para las muestras independientes y diferencias de medianas mediante la prueba de U de Mann-Whitney. Se hizo también un análisis bivariado en el cual se compararon los pacientes que presentaron una complicación infecciosa con las que no la presentaron, ¿cierto?
Para las variables cualitativas se calcularon los respectivos ORs crudos con su intervalo de confianza al 95% mediante el uso de tablas de 2×2. Las variables categóricas politómicas para las variables categóricas politómicas se calcularon los respectivos ORs comparando cada categoría con la categoría de referencia según la muestra según la muestra que menos riesgo tenía y de acuerdo a lo encontrado en la literatura. ¿Qué quiere decir eso? Pues que cuando había una variable que podía tener 3 probabilidades de respuesta, por ejemplo, los accidentes ofídicos leves, moderados y graves, pues para poder calcular cuál era el riesgo de infección de la una sobre la otra, tomamos como referencia la que menos riesgo presentó, ¿no es cierto? Se buscaron diferencias entre proporciones mediante la prueba chi cuadrado de Pearson. Y en las pruebas se consideró también un valor significativo, un valor de P significativo menor de 0.05. Para determinar la relación entre los factores y la presencia de infección, se realizó un modelo de regresión logística binaria con aquellas variables que cumplían los criterios de Hosmer-Lemeshow, que son prácticamente las variables que nos daban una P menor de 0.25 y aquellas que habían sido reportadas en la literatura como factores relacionados con la presencia de infección. Se corrió también un modelo de 5 pasos por el cual se obtuvieron los respectivos ORs ajustados y sus intervalos de confianza al 95%, y se consideró para los resultados el modelo que más tuvo peso durante el análisis según el R cuadrado de Nagelkerke. Se realizó también un análisis estratificado según la edad. Se dividieron los pacientes en menores y mayores de 15 años, y eso principalmente por recomendación de nuestros asesores científicos, quienes habían identificado previamente, y en la literatura ya se había identificado previamente, que a los niños les va peor con las complicaciones infecciosas y no infecciosas del accidente ofídico, y en ese caso entonces también quisimos hacer esa estratificación para comparar los dos grupos. Además, porque en nuestras instituciones, en las instituciones que sacamos la muestra, pues los pacientes también son divididos así para la atención en urgencias pediátricas y en urgencias de adultos. Y en las consideraciones éticas, pues hay que decir que es un estudio sin riesgo de daño, porque lo que hicimos fue revisar registros clínicos, eso está en la resolución 8430 del 93, que la información fue manejada conforme a los lineamientos éticos de la Declaración de Helsinki, el artículo 15 de la Constitución Política, y que este proyecto de investigación fue presentado, fue avalado y aprobado por el Comité de Bioética de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia con el acta que les coloco ahí, y también por cada uno de los comités de ética y de investigación de las instituciones participantes, cada una con su acta referenciada. Entonces ya vamos a pasar a los resultados. Perfecto, gracias. Las 3 instituciones nos dieron un total de una lista de 284 pacientes, de los cuales 59 no correspondían a atención por accidente ofídico, por lo cual entonces quedamos con una muestra de 225 pacientes. Nuestra muestra o nuestros pacientes comprendían edades entre 1 y 83 años, y al dividirlo en los dos grupos que explicamos, entonces los mayores de 15 años correspondía a 179 pacientes y los menores de 15 años a 46 pacientes, que es el 20% de la muestra de nosotros. Vamos a empezar hablando entonces por las características sociodemográficas. Entonces tenemos que la edad en años fue un promedio para los adultos de 45.15 años y para los niños de 8,9. En cuanto al sexo, entonces el 78,2% fue sexo masculino, y nuestros pacientes, casi pues la gran mayoría, el 95.5% de los pacientes ingresaron remitidos. Procedentes de área rural era el 94% de los pacientes. En cuanto a esos antecedentes personales que en la literatura están descritos como factor de riesgo para infección, encontramos que en nuestros pacientes el 84% no tenía ninguno de estos antecedentes. Dentro de los que sí, el más frecuente entonces fue el hecho de ser fumador en el 14,6% de los pacientes, y le seguía en orden descendente lo que fue diabetes mellitus y enfermedad vascular periférica con un 0.8% cada uno. La actividad que se encontraba realizando el paciente al momento de la mordedura fue en un predominio por actividad agrícola con un 54.2%, y le seguía
en orden de frecuencia, oficios domésticos con un 11.1%, se encontraban caminando 11.5%, recreación 10.2% y otra actividad 8%. Al evaluar de esas mordeduras el tamaño de serpiente, entonces se encontró que los pacientes que habían sido, o sea, que la identificaron como menor a 1 metro, correspondía al 38,2% de los pacientes, mayor o igual a 1 metro, 28,9%, y desconocido en el 40,9% de los pacientes. El tipo de accidente ofídico, en su gran mayoría, fue accidente bootrópico con un 81,8%, le seguía accidente lachésico con un 5,3%, el apídico con un 3,5% y crotálico con 0,44%. No fue identificado en el 8,8% de los accidentes de nuestra muestra. En el área corporal de la mordedura, entonces encontramos que cerca del 97% fue realmente en las extremidades, discriminado de la siguiente manera: 47,1% en dedos de manos o dedos de pies, y en el resto de la extremidad en el 50,7% de los pacientes, y en alguna otra región en el 2,2% de los pacientes. Primeros auxilios tradicionales, entonces recibió el 47% de nuestros pacientes, de los cuales correspondía, entonces el 19% torniquete, emplastos 13% y pócimas 8,4%. Esta variable torniquete, pues en la literatura está escrito como torniquete / inmovilización de la extremidad, pero realmente en nuestros registros lo que se encontró fue la aplicación de torniquete más no inmovilización y colocación en reposo. Entonces, pues realmente era la realización del torniquete. Antibiótico profiláctico recibió el 32,5% de los pacientes. En ello encontramos múltiples esquemas, 19 esquemas diferentes. Y el toxoide tetánico recibió el 36% de nuestros pacientes. Antiveneno se le administró al 98,7% de los pacientes con una dosis que fue un promedio de 5,1 ampollas. El inicio de la infusión desde el momento de la mordedura hasta que empezó el medicamento tuvo una media de 11,6 horas. Y los efectos adversos se presentaron en el 9,5% de los pacientes, en donde pues, los identificados fueron urticaria, enfermedad del suero y anafilaxia. Dosis repetida de antiveneno requirió el 43,7% de nuestros pacientes. La gravedad del accidente ofídico, entonces podemos observar que hubo un predominio hacia el moderado y grave. Entonces en el leve 24% de nuestros pacientes, moderado 35,1% y grave 36,9%. En el 4% de los pacientes no hubo, pues no se especificó este dato. La demora en el ingreso a la institución de alto nivel de complejidad, entonces fue una media de 1,3 días, y la estancia hospitalaria también, entonces en media fue para el accidente ofídico leve 1,9 días, para el moderado 5,2 días y para el grave 12,7 días. En cuanto a los signos vitales que presentaron nuestros pacientes al ingreso a la institución de alto nivel de complejidad, pues lo que encontramos es que realmente todos llegaban estables hemodinámicamente, y más adelante vamos a mirar que al intentar compararlo con la presencia o no de complicaciones, en este caso complicación infecciosa, pues si bien había algunas diferencias pues como sutiles, pues por ejemplo 10 latidos por minuto respecto a la frecuencia cardíaca, entonces es un dato que no era pues no es clínicamente significativo. En cuanto al ingreso de los pacientes que ingresaron, quienes requirieron manejo en unidad de alta dependencia, el 27% de los pacientes, y la estancia entonces tuvo una mediana de 3,5 días con un rango intercuartílico entre 2 a 7 días. De esos pacientes, entonces requirieron ventilación mecánica 4,4% de los pacientes, terapia de reemplazo renal 2,2% y vasopresor 2,2%. Estado vital al alta, entonces salieron vivos el 96% de los pacientes y muertos 4% de los pacientes. Respecto a esto, quisiera hacer una claridad.
nosotros pues lo especificamos como con asteriscos, pues, pues como con unas marquitas, un subíndice A y B. En el vivo, porque uno de nuestros pacientes salió remitido a otra institución, entonces pues salió vivo, pero realmente no sabemos cómo fue el proceso en la otra institución. Y en cuanto a los pacientes muertos, porque hubo un paciente que su motivo de ingreso tenía dos patologías al mismo tiempo. Entonces, por un lado era el accidente ofídico y por el otro lado cursaba con una intoxicación por paraquat. Y la causa del fallecimiento fue la intoxicación por paraquat, más no el accidente ofídico. En cuanto a las complicaciones, entonces nosotros las dividimos en dos grupos. ¿Presentaron complicación o no presentaron complicación? El grupo de pacientes que no presentó ninguna complicación fue el 45.4% de nuestros pacientes y el 54.6% sí presentó una complicación. Como ya Santiago explicó, esas complicaciones nosotros las dividimos en infecciosas y en no infecciosas, las cuales él ya mencionó. Pero de esto quisiera hacer una claridad y es que nosotros no vamos a hablar de pacientes, sino de episodios, porque un paciente podía presentar celulitis, a su vez, por ejemplo, defecto de cobertura, rhabdomiolisis, o de celulitis, más adelante progresar a absceso, a fascitis. Entonces, realmente se habla después como de cada episodio de complicación que presentó, más no pues como el paciente como tal. Entonces, nosotros en nuestro artículo, pues se especificó de la siguiente manera. Arriba, entonces vemos la viñeta roja, en donde dividimos por grupos adultos o niños, dependiendo si presentaban o no la complicación. Tenemos en la parte de la viñeta anaranjada las complicaciones no infecciosas y en la viñeta amarilla las complicaciones infecciosas. Si ven, podemos observar al lado derecho los respectivos ORs con sus intervalos de confianza y los valores de P. No nos dieron un valor de P, pues una significancia estadística, pero pues queremos pues como hacer énfasis y pues como explicar bien estas infecciones o estas complicaciones. En cuanto a las complicaciones no infecciosas, tenemos que dentro del grupo de los adultos, la más frecuente fue la coagulopatía con un 26.2%, le seguía la insuficiencia renal con un 14.5%, defecto de cobertura 6.14% y otras complicaciones representaba el 5.03% de nuestros pacientes. Alteración, circulación, perfusión 4.5%, rhabdomiolisis 3.35% y hemorragia en sistema nervioso central 1.7%. En los niños, entonces, la principal fue la coagulopatía con un 36.96%. Acá ya sigue la alteración en circulación perfusión con un 10.87%, sube a un tercer lugar las otras complicaciones de 10.87%, defecto de cobertura ocupa un cuarto puesto con 8.7%, rhabdomiolisis 6.52% y la insuficiencia renal 4.35%. ¿Qué referimos o qué decimos, qué significa esas otras complicaciones no infecciosas? Entonces, lo que encontramos es anemia sintomática con requerimiento transfusional y hemorragia retroperitoneal. En cuanto a las complicaciones infecciosas, entonces en los adultos ocupó el primer lugar la celulitis con un 24.58%, absceso 6.15%, fascitis 5.03%, otras infecciones 2.79% y sepsis 2.23%. En los niños también ocupó el primer lugar celulitis con un 30.43%, absceso con un 13.04%, fascitis 8.7%, otras infecciones 8.7% y la sepsis en un último lugar con 4.35%. En este caso, cuando hablamos de esas otras infecciones o esas otras complicaciones infecciosas, lo que documentamos fue miositis, osteomielitis y artritis séptica. En cuanto a ese grupo de pacientes que presentaron una complicación infecciosa, al mirar cómo fue la gravedad del accidente, el 5% había sido clasificado como leve, en moderado había sido clasificado el 27% de los pacientes y grave el 68% de los pacientes. El tipo de serpiente, Botrops, en el 86.7% de los pacientes, la Chésico en el 6.8% de los pacientes y sin lograr identificar la serpiente en el 6.8% de los pacientes. En cuanto a los primeros auxilios tradicionales, encontramos una cifra muy similar. Desde el grupo de pacientes que sí recibieron algún primer auxilio tradicional y no presentó complicación infecciosa,
correspondía al 34.3% de la población, pues, o de nuestra muestra. Y de los pacientes que no recibieron primeros auxilios y no presentaron complicación infecciosa, correspondía al 31.6% de los pacientes. La media de hospitalización para los pacientes que presentaron complicación infecciosa fue de 15.4 días y de complicación no infecciosa fue de 11.1 días. En cuanto a la necesidad de manejo en unidad de alta dependencia, para los pacientes con complicación infecciosa fueron 35 pacientes y con complicación no infecciosa fueron 47 pacientes. Entonces, ya teniendo pues como esas características generales de nuestros pacientes, procedimos a realizar un análisis bivariado en el cual nosotros queríamos mirar respecto a esas variables cuáles tenían relación y cuáles no, estadísticamente significativa con la progresión a complicación infecciosa. Entonces lo dividimos en variables categóricas y variables numéricas. En cuanto a las variables categóricas, entonces tenemos que el tamaño de la serpiente, aquellas que fueron identificadas como mayor o igual a 1 metro, entonces tenían un OR de 11.9 con un intervalo y un valor de P estadísticamente significativo, y pues las que no se logró identificar el tamaño, también tiene un OR 2.58 que fue estadísticamente significativo con la progresión a complicación infecciosa. En cuanto a la gravedad, entonces tenemos que los accidentes que fueron clasificados como moderados y graves, entonces tuvieron un OR de 5.76 y 25 respectivamente, con valores, con intervalos de confianza y valores de P estadísticamente significativos. En cuanto a al tratamiento de primeros auxilios tradicionales, encontramos que el uso de torniquete tenía un OR de 2.06 estadísticamente significativo y el uso de antibiótico profiláctico un OR de 3.09, también con un intervalo y un valor de P estadísticamente significativo. En cuanto a las variables de los pacientes que tenían complicaciones no infecciosas, cuáles tuvieron relación pues como con esa progresión a complicación infecciosa, entonces encontramos la coagulopatía y la insuficiencia renal con un OR de 2.78 y 2.69, defecto de cobertura con un OR de 35, rhabdomiolisis 7.78, alteración en la circulación 5.08. Y en cuanto a la necesidad de manejo en unidad de alta dependencia, entonces con un OR de 4.3 también fue un valor estadísticamente significativo. En cuanto a las variables numéricas, entonces el número de ampollas del suero antiofídico o antiveneno, encontramos que pues era estadísticamente significativo. La frecuencia cardíaca acá era pues como algo de lo que les intentaba comentar. Entonces, dentro de los pacientes que no progresaron o no presentaron complicación infecciosa, al ingreso, estos signos vitales fueron al ingreso a la institución de alta complejidad, entonces presentaron una media de 83,5 latidos por minuto, y los pacientes que sí presentaron complicación infecciosa, entonces fue de 93,1, que si bien fue un valor estadísticamente significativo, pues realmente, pues igual los pacientes pues ingresaban con estabilidad hemodinámica. En cuanto a los resultados del laboratorio, el valor de la PCR, los leucocitos, la CPK, entonces PCR de 12,7 de los que sí presentaron complicación infecciosa respecto 4,6 los que no, leucocitos fue realmente muy similar, y CPK entonces sí casi que se duplicaba. Entonces los que no presentaron complicación infecciosa, entonces fue de 148 y los que sí 214. Respecto a la estancia hospitalaria, entonces la hospitalización en días, entonces fue mayor en el grupo, pues o tenía una relación estadísticamente significativa hacia la complicación infecciosa, y al igual que la estancia en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, de esas variables que nosotros identificamos en ese análisis bivariado, que parecían tener una relación estadísticamente significativa con la presencia de complicación infecciosa, se procedió a hacer ese análisis multivariado en el cual entonces las variables que conservaron la significancia estadística fueron las siguientes. Serpiente de mayor de 1 metro, entonces con un OR ajustado de 7,2, y pues el tamaño desconocido con un OR de 2,4. En cuanto a la gravedad, entonces el accidente ofídico que fue clasificado como grave, 17,54, el moderado con un OR ajustado de 4,7. En cuanto a esos primeros auxilios tradicionales, entonces el uso de torniquete
tenía un OR ajustado de 4,38 y el uso de antibiótico profiláctico, entonces un OR de 3,4. Entonces, dentro de los pacientes que presentaron complicación infecciosa, nosotros pues evaluamos pues o tomamos los datos de cuáles pacientes habían progresado a infección necrosante. Entonces, las describimos en este apartado. 13 pacientes la presentaron. De esos 13 pacientes, desde el inicio, 11 fueron considerados graves y 2 fueron considerados como casos moderados. La media de estancia en la unidad de cuidados especiales o intensivos fue de 15 días y la media de estancia hospitalaria fue una media de 28 días. Tiempo de antibiótico, 14,9 días. El diagnóstico en estos pacientes se hizo en 8 pacientes por exploración quirúrgica, 2 por hallazgos clínicos, 1 por ecografía y en 2 por resonancia. Y los aislamientos más frecuentes fueron la morganela y la aeromona. Entonces, lo que planteamos nosotros en la discusión. Entonces, en nuestro estudio, nuestra prevalencia fue de 32,9%. Ya explicamos pues como las referencias que teníamos previamente, lo cual nos da que es una prevalencia realmente alta. En cuanto a la complicación infecciosa, entonces en el 47,7% de los pacientes se solicitó muestra pues para un aislamiento microbiológico y pues los resultados positivos fueron en un porcentaje muy inferior. En el resto de pacientes el diagnóstico fue clínico. Nuestro principal hallazgo entonces fue celulitis y abscesos y pues lo que teníamos descritos previamente era más presencia de abscesos y fascitis. En cuanto a las otras infecciones, entonces pues es de destacar que reportamos pues o encontramos pacientes con progresión a miositis, osteomielitis, artritis séptica, que si bien no encontramos registros previos pues o literatura que los describiera, en nuestro estudio sí encontramos este hallazgo. En cuanto a la sepsis, entonces tenemos estudios, pues los reportes previos, entonces nos hablan de prevalencias similares a lo encontrado en nuestro estudio, pero nosotros consideramos que no es una cifra que podamos comparar debido a que pues son entidades completamente diferentes. O sea, por ejemplo, en el estudio de Otero, en el cual la prevalencia de sepsis estuvo alrededor del 3%, que fue similar pues como a la de nosotros. En esa época los criterios diagnósticos se basaban más en la identificación de los criterios inflamatorios, de cumplir con los criterios de SIRS, y hoy en día pues realmente el concepto de sepsis se habla de disfunción de órgano, o sea, es un estado como más avanzado de la enfermedad. Entonces consideramos que en este ítem pues son variables o son entidades pues no comparables. En cuanto a la confirmación microbiológica, nuestro principal aislamiento, o el más frecuente, fue la morganela, seguido de la aeromona, Staphylococcus aureus, Enterobacter y Klebsiella. De destacar que la aeromona no había sido reportada como aislamiento en complicación infecciosa en estudios previos, pues no encontramos, pero sí hay reportes en los que se ha encontrado que hace parte de la flora bacteriana de la mucosa oral de las serpientes. Y pues este germen entonces tiene un perfil de resistencia natural que nos dificulta un poco el tratamiento a los pues, antibióticos con los que contamos. En cuanto al ítem complicaciones, entonces si bien encontramos que nuestras complicaciones fueron más frecuentes en niños, y pues estábamos hablando de complicaciones infecciosas, coagulopatía, más defectos o alteración en la circulación, perfusión, fueron pacientes que necesitaron más intervenciones quirúrgicas, tuvieron pues más defectos de cobertura. Hay dos como aspectos que quisiéramos resaltar, y uno es que pues nuestra muestra es pequeña, entonces eso puede magnificar ese resultado encontrado. Y el otro ítem es el lugar de toma de la muestra, y es que nuestros pacientes pues sí fueron tomados de instituciones de alto nivel de complejidad, instituciones pues especializadas en urgencias pediátricas con unidades de alta dependencia también en niños. Entonces pues esto nos va a enfocar más a que pues son niños que si los remiten es porque están pues con mayor gravedad.
En cuanto a la gravedad del accidente ofídico, en nuestro estudio encontramos un predominio de los accidentes clasificados como moderados o graves, cuando los registros nacionales del DANE tenemos que hay un predominio, pues o realmente los leves representan el 50% de los accidentes ofídicos. El uso del antiveneno en nuestro estudio fue alrededor del 97,5%, mientras que lo descrito en las cifras nacionales es del 75%. Y esto consideramos en parte también se relaciona con el lugar de la toma de la muestra, por lo mismo, porque fueron datos tomados de instituciones de alto nivel de complejidad, en donde fueron pacientes remitidos pues, por su gravedad, y pues eso en parte pues explica como estos hallazgos. En cuanto a las características sociodemográficas, es muy similar a lo encontrado, pues, o a lo que tenemos registrado en nuestro país, en donde la gran mayoría procede de área rural, hay un predominio por la actividad agrícola, son adultos en su mayoría, sexo masculino, edad promedio, y resaltamos esta edad de 45 años porque son pacientes en edad productiva, son pacientes jóvenes. Definitivamente el área anatómica comprometida que pues más se encuentra es el compromiso de las extremidades, y la serpiente agresora, entonces Botrops con un 82%. Persiste en la desinformación en el uso de esquemas de antibiótico. Entonces, registros previos nos hablan de 31 esquemas, nosotros encontramos 19 diferentes. Adicionalmente, entonces, en nuestro estudio encontramos que la tasa de infección pues, fue mayor, fue más frecuente dentro de los accidentes moderados y graves, fue más frecuente dentro de las serpientes Botrops, en aquellos especímenes mayor de 1 metro. El tiempo de inicio del antiveneno fue similar entre el grupo de pacientes no infectados, como los que sí pues, presentaron infección. En nuestro estudio, esos antecedentes personales que habían sido identificados como factor de riesgo para progresión a complicación infecciosa, pues realmente el 84% de nuestros pacientes no tenían ningún antecedente. Y en cuanto a los primeros auxilios tradicionales, entonces encontramos que el torniquete, pues el 47% de los pacientes recibió primeros auxilios tradicionales, dentro de los cuales el más frecuente fue el torniquete con ese 19%, que al final pues encontramos que tenía una significancia estadística pues con mayor relación con la progresión a complicación infecciosa. Hay una literatura que describe y propone pues, el uso de la inmovilización dejando la extremidad en reposo, pero pues ahí va en relación como con lo que decía inicialmente, y es que nosotros dentro de lo que encontramos acá no se tiende a hacer tanto eso, sino más la colocación del torniquete, lo que favorece pues como que, el veneno de la serpiente quede en la zona afectada, lo que pues favorezca la progresión a complicación. En cuanto a las condiciones clínicas de los pacientes al ingreso, entonces encontramos que hubo una tendencia pues, a presentar pues, como una frecuencia cardíaca elevada, pues mayor respecto a los que no presentaron complicación infecciosa, pero sin repercusión clínica. Lo mismo con la PCR, entonces dentro de los pacientes que presentaron complicación infecciosa, entonces estaba por encima de 12, 12,4, mientras que en los pacientes que no presentaron complicación infecciosa era de 4,6. Los leucocitos sí eran muy similar, entonces en los que no presentaron complicación infecciosa, alrededor de 11.000, y entre los que sí presentaron complicación infecciosa, alrededor de 13.000. Y CPK, entonces, dentro de los que no presentaron complicación infecciosa, alrededor de 148, respecto a los que sí, pues 214, o sea, tendían a ser mayores estos valores dentro de los pacientes que progresaron a complicación infecciosa. Entonces, nosotros pretendíamos o queríamos hacer de manera exploratoria, evaluar el rendimiento de este score, que es un score que nos habla de progresión a una infección necrosante, pero en el contexto de pacientes sin accidente ofídico. Entonces nosotros queríamos mirar pues si de pronto tenía algún rendimiento, cómo se comportaba en este subgrupo de pacientes, pero no pudimos sacar el cálculo completo debido pues a los datos incompletos en las historias clínicas. Entonces, dentro de las limitaciones de nuestro estudio, es un estudio retrospectivo, encontramos que al tomar esos datos de instituciones de alto nivel de complejidad, pues dependíamos en gran parte de los datos de las instituciones de remisión, que pues realmente eran incompletos. Asimismo, pues al captar ese dato, cuando llegaban con el paciente, pues tampoco había como un relato, un recuento completo, no había como mucha claridad en los tiempos
O sea, había que como que pues confirmar o revisar para pues evitar pues como tomar un dato erróneo. Los paraclínicos no fueron pues solicitados completos y esto va pues como en relación a ese rendimiento del score que queríamos mirar y pues que era eso, que dependíamos de los datos de la institución de alto nivel de complejidad y perdimos parte de esos datos de las instituciones remitentes. Entonces, como conclusiones, entonces la prevalencia de la infección del accidente ofídico en accidente ofídico es alta, 32,9%. Los factores que se asocian con progresión e infección, entonces encontramos que es más en los accidentes clasificados como moderados a graves, en aquellos con serpientes mayor de 1 metro de longitud, en los que como primer auxilio reciben el uso de torniquete y nosotros encontramos que ese uso de antibiótico profiláctico se relacionó con la presencia de infección. Puede ser pues o que el paciente por su condición clínica desde el principio pues fuera sugestivo de que estuviera infectado y pues que por ese motivo se le colocó el antibiótico, pero pues habrá que pues como realizar más estudios para pues como verificar ese dato. En cuanto a las complicaciones infecciosas, también encontramos que tenían mayor relación pues en cuanto a frecuencia, con la presencia de coagulopatía, insuficiencia renal, alteración en la circulación, perfusión de tejidos, rhabdomiolisis y efecto de cobertura, y pues que estos pacientes entonces requerían mayores tiempos de hospitalización, mayor ingreso a unidad de alta dependencia, pero pues se necesitan más estudios para definir el papel de intervenciones que pues se pueda disminuir la tasa de estas complicaciones. En cuanto a las correcciones que nos fueron planteadas pues, por los evaluadores, se hicieron las correcciones respectivas en el ajuste del texto. Había gran parte de ellas que era pues como más de forma que de fondo, pues respecto a los tiempos gramaticales, pero pues fueron realizadas en el texto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los residentes por su presentación. Entonces, abrimos el espacio para los evaluadores. Propongo entonces que inicie el doctor Rafael y posteriormente el doctor Juan Pablo. Buenos días. Lo primero, bueno, felicitar y es una muy sincera y honesta felicitaciones al trabajo que han realizado la doctora Lina Marcela y el doctor Santiago, bueno, y sin olvidar a los coautores y colaboradores principales como está el doctor Carlos, el doctor Vallejo y la doctora Juliana. Me parece que es un trabajo muy bien logrado, se nota el esfuerzo y creo que el producto en realidad tiene un impacto que en realidad necesitamos en nuestro medio, porque la caracterización del accidente ofídico, sobre todo en hospitales de referencia y en una ciudad de referencia, una zona muy afectada por el accidente ofídico como es el departamento de Antioquia, y sus centros de referencia que están ubicados en la ciudad de Medellín, pues no era una tarea que podíamos seguir relegando y necesitamos conocer nuestros datos para poder impactar en el manejo. Entonces, por ese trabajo los felicito. Las correcciones que se hicieron sobre el trabajo, que son evidentes en la presentación final, creo que son muy oportunas y pues dejan poco espacio a cualquier señalamiento o a cualquier intento de corrección extra, porque creo que sí se lograron de buena forma. Tengo unas apreciaciones muy puntuales ya en el ámbito de academia. Le pediría el favor a la doctora Lina o Santiago, si es posible, me dejaran corroborar alguna información de la tabla de presentación de datos, más exactamente donde estaban presentando los datos antes del análisis bivariado. En la tabla donde está la PCR, se los agradecería porque creo que anoté mal un datico y sobre eso quería hacerles como una pregunta simplemente. Entendemos de ese valor de PCR, Doc, perdón, que fue más comúnmente más alto en los pacientes con complicaciones infecciosas. Ok, ya, entendí. Qué pena. Listo. Era eso, era decir una mala interpretación mía. Bueno, listo. Continuando con esto, yo creo que la doctora Lina ya dio su apreciación. Me gustaría simplemente hacer una pregunta. La rhabdomiolisis no estuvo presente en todos los pacientes con falla renal.
era simplemente como corroborar ese dato. Y lo segundo, me gustaría saber el doctor Santiago qué opina sobre, y digo doctor Santiago porque la doctora Lina ya dio su opinión y si ella quiere pues volver a darla, pues válido, también es válido, sobre el hecho de que el antibiótico profiláctico haya sido más como, se haya finalmente podido confirmar o podido proponer como un factor asociado a la mayor tasa de infecciones, de complicaciones infecciosas, perdón. Que de pronto, ¿qué opina Santiago? No sé si Lina quiere decir algo más. Son esas dos preguntitas. Profe, sí, muchas gracias. Mire, si bien no le trajimos los datos específicos de la relación que hubo entre rhabdomiolisis y lesión renal, lo que nosotros pudimos ver es que muchos pacientes progresaban a lesión renal aguda sin tener que tener valores elevados de SPK, por lo menos por encima de 10.000 o 15.000, que es lo que la literatura describe como la rhabdomiolisis con factor de riesgo para hacer la lesión renal. Y conforme a su pregunta, profe, lo que yo pienso sobre la utilización de antibióticos, yo pienso realmente, profesor, que lo que aquí pasó fue que los pacientes que tuvieron accidentes ofídicos más graves, que tenían unas complicaciones locales o unas manifestaciones locales pues más vistosas, pues obviamente los médicos nos fuimos más hacia la utilización del antibiótico profiláctico, también en parte porque a veces la diferenciación clínica de el edema y los signos de compromiso local se solapan un poco con los signos clínicos de sobreinfección, entonces a veces es difícil hacer esa diferenciación de las dos entidades y en ese sentido pues creo que los pacientes que más tuvieron o que tuvieron más accidentes ofídicos más graves pues tendemos a colocarles el tratamiento antibiótico en más frecuencia y por ende, como esos mismos pacientes son los que más se infectan, pues por eso hubo una relación, digámoslo así, que hace parecer que la utilización de antibiótico profiláctico pues favoreciera la infección, pero lo que creemos es que estos pacientes pues se relacionan es porque tienen accidentes ofídicos más graves. Correcto. Doctor Carlos, por mi parte de momento no tengo ninguna otra pregunta. Muchas gracias, doctor Rafael. Doctor Juan Pablo, adelante. Bueno, buenos días. Yo también tenía como esa misma pregunta sobre el uso profiláctico de antibióticos, de cómo se explicaba y cómo es necesario incorporarlo más como dentro de la discusión, y ya que lanzan como esas hipótesis, ¿cómo creerían que se pudiera responder este tipo de esta pregunta sobre el uso de antibióticos tempranos o profilácticos en este tema? Porque yo también creo que es una asociación que vale la pena como explorar y discutir más. Profe, muy buenos días. Profe, pues nosotros creemos que partiendo de nuestros resultados, identificamos un grupo muy importante de pacientes que tienen mayor riesgo de infección. En ese grupo de pacientes, que son básicamente los del accidente ofídico moderado y grave, los del accidente causado por serpientes mayores a 1 metro, los pacientes que de pronto tengan una PCR mayor de 12 al ingreso, como lo mostró el estudio, pudieran ser pacientes elegibles para un estudio posterior, y eso inclusive usted nos los hizo en una pregunta a lo último de las recomendaciones, que se proponía. Entonces yo creo que esos pacientes pudieran ser pacientes elegibles para un estudio de intervención en el cual se compare la utilización de antibiótico profiláctico y la no utilización para ver qué efecto va a tener sobre ese grupo de pacientes. Les creería que es una hipótesis para un trabajo de intervención como tal hacia al futuro, pues. Yo quisiera decir algo y pues propondría que no solo fuera, pues no necesariamente tiene que ser intervención, sino que podría ser un corte prospectivo, pues como para mirar si los pacientes con tratamiento
pues progresan o no a complicación infecciosa, pero para poder hacerlo, creo que pues primero hay que pues como definir o hacer una buena educación respecto a los esquemas de antibiótico, pues porque realmente cuando nosotros evaluamos esos esquemas que recibían los pacientes, pues habían muchos que realmente no tenían como mucha orientación, pues como dirigida de forma empírica a lo que uno está pensando que pueda presentar el paciente. Entonces, pues creería que pues debe ser igual, pues como un poco más dirigido. Sí, yo también creo algo por ese lado, que hay que caracterizar muy bien el uso de antibióticos, qué se está entendiendo en la práctica por profiláctico, cuál es el momento de inicio con respecto al ingreso, qué elementos contaba el clínico para haber iniciado, pues que, cuál es la descripción que hace en su examen físico y en su análisis como para haber justificado eso, porque pues si voy como por la vía de la doctora Lina, de entender un poco más cuáles son esas razones para el inicio pues como temprano y a ciegas, diría uno, y ya luego pues también empezaría esa investigación más predictiva y finalmente intervención que propone Santiago. Yo creo que el esfuerzo que ustedes hicieron es muy grande, hay una revisión exhaustiva de esas historias clínicas, me parece que hubo muchísima información al punto que por momentos se pierde la pregunta. Digo por momentos, es por algunas secciones específicas y más cuando leí el manuscrito que pues quisiera como resaltar la disposición y la velocidad, porque también sé que uno terminando residencia y después de que uno escribe la primera versión del manuscrito, uno no lo quiere volver a ver, pero incorporaron, yo diría que casi todas o todas las observaciones que por lo menos de mi parte hice. El manuscrito, pues me imagino que pueden, que si implementaron muchas cosas puede quedar mucho más claro, porque sí tenía algunas cosas que no se entendían. Retomando esto último de la amplísima información que ustedes reunieron y que a veces parecía difuminar un poco el problema, dentro de la introducción y del problema ustedes nos hablaron de una heterogeneidad en estudio, incluso uno con un estudio de historias clínicas de 10 años. ¿Cómo entra este estudio a ese problema que nos hablaron al principio de, abro comillas, parámetros objetivos heterogéneos? O sea, ¿cuál es el lugar de este estudio en lo que se tiene de conocimiento sobre las complicaciones infecciosas? ¿Se confirman? ¿Cuáles son como esa aclaración que haría dentro de esa heterogeneidad que nos mencionaron en la introducción? ¿Cómo entra este estudio? Profe, yo pienso que este estudio, digámoslo así, confirma los hallazgos del doctor Nilson López del Hospital Pablo Tobón, en el cual pues prácticamente no hubo diferencia de un decimal sobre la prevalencia encontrada. Creo que confirma también la pobreza que tenemos en cuanto a los aislamientos microbiológicos y a que el diagnóstico se está haciendo principalmente de forma clínica. Que aún todavía digámoslo así, esas características clínicas son un poco difíciles de definir, pero pues confirma que la prevalencia es bastante alta y que tenemos que hacer algo por disminuir esa prevalencia. Yo desde el principio les hablaba que hay otras entidades, hay otras condiciones médicas en las que ya está bastante sedimentado el inicio de intervenciones para disminuir la prevalencia de las infecciones, teniendo aún una probabilidad más baja de esa progresión. Entonces creo que ese es el papel de, pues en cuanto al objetivo general, eso es lo que aporta nuestro estudio, con una muestra mucho más grande
y que con un estudio, pues digámoslo así, de 3 centros de la ciudad, pues poder confirmar el dato que el doctor Nilsson nos había dado, que es el único dato que realmente hay en la literatura, o es el único estudio en la literatura que se dedicó solamente a definir lo de la parte de la prevalencia de las complicaciones infecciosas en el accidente ofídico. Yo quiero decir algo, y va muy en relación con lo que Santiago está diciendo. Uno es de 3 instituciones. Una de ellas, pues en cuanto a la cifra, pues que vimos, pues que es el Hospital San Vicente, pues realmente es el que abarca como gran parte de los pacientes que, pues, que ingresan por año, o por lo menos en ese año de estudio. Entonces, pues eso, en cuanto a muestra, pues me parece que es significativo. Y pues, por ejemplo, el otro estudio que habíamos encontrado en el que la prevalencia era el 90%, fue un estudio que pues fue realizado en un hospital de Bogotá, pero allí llegaban pacientes pues de diferentes departamentos, entonces eran pacientes de Guaviare, de Guainía, pues eran muchos. Entonces, yo creo que pues para nuestra epidemiología, teniendo en cuenta que son 3 instituciones y pues una de ellas con pues un número pues muy robusto, creo que eso le da buen peso. Listo. ¿Cómo este estudio del accidente ofídico favorece la formación de un urgentólogo? Entonces, pues sí es una entidad frecuente que estamos diciendo que tiene, que en donde la complicación infecciosa, pues tiene gran morbimortalidad, pues nos parece uno enriquecedor pues para el clínico y para el paciente, pues como identificar esos aspectos que si bien pues no son específicos de la entidad, como decía Santiago, pues sí nos pueden dar como pistas de detectar, pues para detectar de pronto una infección de forma temprana. Entonces, por ejemplo, si es un paciente que llegó con un accidente ofídico grave o moderado, si le hacen los paraclínicos y de entrada de una PCR de 15, si en algún momento hace un pico febril aislado, pues como que nos va llenando de herramientas para uno ir pensando de forma temprana en esta patología y precisamente pues para hacer algo más guiado y pues también va en relación en cuanto al manejo antibiótico, pues tratar de aunar esfuerzos para que sea algo pues como más dirigido y no pues como por colocar. Eh, eso pues considero. Bueno, y lo otro es que nosotros hacemos estas investigaciones, por un lado, para seguir, ya me respondieron lo de las líneas de investigación o de las investigaciones que se pueden plantear a futuro a partir de esto. Pero el otro interés cuando investigamos es formarnos precisamente con lo que dice Lina como clínicos, pues, y obviamente para informar a los pacientes. ¿Qué recomendación para la práctica clínica podría razonablemente derivarse de este estudio? Entonces, me parece que hay que educar esas instituciones de primer nivel y no solo las instituciones, pues yo sé que es difícil con tanta área rural que tenemos, pero definitivamente ese torniquete, pues el uso del torniquete, por lo menos en nuestro estudio, sí se relacionó con mayor progresión a complicación infecciosa, pues en este contexto. Entonces, pues uno, educar, hacer campañas de educación, pues para disminuir esos primeros auxilios y fomentar la consulta temprana. En cuanto al manejo en el primer nivel, entonces uno, esos signos de alarma, dos, pues ojalá también orientarnos más hacia un tratamiento antibiótico un poco más dirigido y pues en esos pacientes de gravedad o como ya dije, con algún signo de alarma, pues en una remisión eh, pues sería como adecuada, pues como con el antibiótico, precisamente, y pues la realización de paraclínicos, a ver si se puede hacer pues como un enfoque más dirigido.
Bueno, por mi parte yo ya estoy como por satisfechas mis preguntas. Muchas gracias. Gracias a Bueno, usted, muchas doctor. gracias, doctor Juan Pablo, doctora Lina. Si hay alguna intervención por parte de los presentes que quisieran realizar, este es el momento para hacerlo. Buenos días. Doctor Barros, adelante. Sí, antes que nada, Lina y Santiago, les quería felicitarlos, ¿cierto? La forma en que desarrollaron la investigación, la responsabilidad, la velocidad y aún la tenacidad que mostraron para pues, sacar el proyecto adelante, pues de verdad es de admirar. Eso, y quería felicitarlos pues, por ese trabajo que hicieron, ¿cierto? Lo otro que agregaría a lo que Lina dijo al último es, yo creo que hay que educar también a nuestros pacientes, ¿no? De alguna manera las mordeduras por serpientes entran sobre el área del trauma y de alguna manera pues hay medidas que se pueden establecer y educar a las personas, porque muchas de estas condiciones en que los pacientes trabajan no son las mejores, ¿cierto? En el campo. Entonces sería un buen punto pues para educar uso de algún tipo de ropa o de zapatos o de algunos tipos de guantes que ya hay tecnología para eso, ¿sí? Pero pues sabemos todas las dificultades en nuestro país, pero agregaría a lo que ya Lina dijo. Pero antes que nada, felicitaciones por el trabajo. Bueno, muy bien. Yo creo que para ir cerrando, pues yo también debo de realizar la intervención. Eh, Coincido con los doctores Rafael, Juan Pablo y el doctor Barros acerca del proceso que llevaron los residentes durante estos 3 años. Creo que es un buen resultado. Y adicionalmente a ello, más que el resultado es el proceso de formación. Yo creo que eh, el, la formación en ciencias, incluso en los posgrados médicos, es, es esencial. De aquí para adelante nos vamos a encontrar definitivamente con, con necesidades en cuanto a generación de nuevo conocimiento, y yo creo que esos son las bases pues que ustedes se llevan de la universidad para lograr ello. Y que sea pues digamos el preámbulo de muchas y muy buenas investigaciones que ustedes puedan realizar con o sin la universidad y con las instituciones donde ustedes estén trabajando. Quiero felicitarlos pues por ello, y adicionalmente a ello pues por el trabajo de investigación y su tesis de grado que acaban de mostrar, que acaban de defender eh, con, con suficiencia. Y bueno, eso era lo que quería decir adicionalmente. Y bueno, Muchas muchas gracias. gracias a todos.